Estás viendo Estado Nacional. Bueno, pero un mayor de edad. Estamos de vuelta en Estado Nacional, prometimos para el político, y para el político tenemos don Francisco Undurraga. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Otro diputado de la República, Gonzalo Winter. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Muchas gracias, Matías, por la invitación en esta noche que seguimos de luto. Sí, pues, por la muerte de don Leonel Sánchez, ¿sí? A toda la familia del fútbol chileno, yo creo que mandarle un abrazo afectuoso. Los ídolos son los ídolos, está lo mismo color ahí. Natalia Piergentile, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. E Isabel Pla, gracias también por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas Isabel, noches, Matías. Muy buenas noches. El viernes, este fin de semana, ha habido acciones violentas en la macrozona sur de nuestro país, con Tulmo, con 12 casas quemadas. Alguien podrá decir, bueno, pero eso no es nuevo, eso viene ocurriendo ya hace un tiempo. Pero hay cosas que son novedosas para analizar al menos. Llevamos poco tiempo en que se terminó la excepción constitucional, hay que evaluarlo bajo ese prisma, pero también hay otras dos cosas que son muy interesantes. La reivindicación de la resistencia mapuche lafkenche, que además de reivindicar ese acto violento, le da 48 horas al gobierno para que tome 4 medidas puntualmente. Y le agrego, para darle la palabra a ustedes, que son los protagonistas, el que la CAM hace muy poco rato ha dicho que no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, y menciona con nombre y apellido al subsecretario Manuel Monsalve como una persona que supuestamente quiere aniquilarlos. ¿De qué estamos hablando, Natalia, frente a este escenario? O sea, yo creo, y yo me tomo de las palabras del propio subsecretario Monsalve, que hoy día señalaba que tiene una estrategia, un punto de vista, abordar esto desde la perspectiva, primero, policial, por cierto, asentando la necesidad de resguardar el Estado de Derecho, eso es muy importante. En segundo lugar, propender a todo lo que es la equidad territorial, porque, bueno, en condición de pobreza y ruralidad, esto puede generar más rabia, digamos, más adhesión a estos ámbitos más violentos. Y en tercer lugar, al diálogo, pero al diálogo con quienes quieren dialogar. Y yo creo que eso hace un cambio quizás de paradigma respecto de que el diálogo no puede ser a pesar de todo o a costa de todo, y que finalmente tenemos que separar lo que son los violentistas de los que son las legítimas reivindicaciones territoriales en temas de multiculturalidad, etcétera, que tiene el pueblo mapuche, pero que hay que separarla de estos otros ámbitos que son violencia, en fin, y creo que en eso el subsecretario fue claro y marca la línea del gobierno que a mí me parece que es la adecuada. Isabel Pla, ¿qué debiera hacer el gobierno frente a este ultimátum? Yo, mira, primero creo que aquí estamos todos de acuerdo que el problema, la situación de parte del Biobío y de la región de la Araucanía es probablemente el problema más grave que tenemos en el país, y ningún gobierno en los últimos 15 años no solo no lo ha resuelto, sino que ningún gobierno ha logrado que retroceda la violencia y que avance, ¿verdad?, la solución en el tema más político. Al contrario, cada vez se ha ido agravando más. Pero yo además le agrego una complejidad adicional a este gobierno, y es que lo que percibimos es que tiene mensajes contradictorios, especialmente en materia de violencia en general, pero especialmente en esta materia. ¿Cuáles? Es como un gobierno con dos almas respecto a este tema. Hoy día el subsecretario Monsalves hizo una declaración que es contundente. Dice textualmente, bajo amenazas y bajo hechos de violencia no hay diálogo. Y yo me pregunto, ¿qué significa? Primero, celebro esa declaración, que es una declaración clarísima, clarísima. Y en segundo lugar me pregunto entonces, ¿con qué piso queda la intención de diálogo y especialmente, ¿verdad?, la primera agenda del gobierno del presidente Boric en los primeros días, que fue ir a buscar el diálogo a la Araucanía? Entonces, hay mensajes contradictorios. Por una parte, yo celebro, ¿verdad?, que la voz del subsecretario Monsalve se escuche con tanta fuerza y que ponga primero que todo, y delante del diálogo, el Estado de Derecho y la seguridad de la inmensa mayoría de los habitantes de esa zona. No se puede dialogar bajo amenaza, no se puede dialogar bajo la situación de violencia, y el gobierno tiene que decir, entiendo que el martes o el miércoles hay una sesión especial en el Senado donde la ministra del Interior, la ministra Siches, va a ir a informar cuáles son los pasos que va a dar el gobierno, retirada ya o concluida ya el estado de excepción. Es parte de la declaración que hacen estos grupos en la Araucanía. Dicen que se hizo de alguna manera, una vez que terminó el estado de excepción, se
se aumentó el estado policial, o sea que se sacaron los militares, porque no pueden estar, pero dicen que se aumentó el estado policial. ¿Cómo debiera actuar el gobierno frente a esto? Yo creo que, con respecto a ese punto, antes de referirme al asunto en general, el tema del estado de excepción hay que meterse muy en fino, y yo, digamos, y es complejo, porque la región de la Araucanía y la provincia de Arauco están en una situación de militarización, digamos, hace mucho tiempo independiente del estado de excepción, porque tiene que ver que aunque hay situaciones y momentos en que el nivel de necesidad muchas veces de policías en la zona hace que sea bien similar a un estado de excepción. Entonces, yo no entraría en el detalle de cuántos policías se cambian por militar y todo, porque es un tema muy estratégico y no lo manejo bien. Sí, algunos comentarios. ¿Cómo puede reaccionar un gobierno que le ponen un ultimátum? Primero, que yo creo que es importante como establecer algunos puntos. Uno, que en la Araucanía no hay un problema. Eso hay que decirlo con toda claridad, lo hemos dicho otras veces. Hay muchos problemas que están cruzados, que hacen un nudo que es muy enredado. Segundo, yo he dicho muchas veces, y siempre que se me pone un micrófono al frente, que los problemas políticos, cuando se les enfrenta de manera estrictamente policial, se fracasa. Sin embargo, aquello tiene un pero, que es que eso no significa que haya aspectos que sí son policiales. Y que para mí el delito de incendio es delito de incendio. Y debe ser perseguido como delito de incendio, ¿ya? Y no, ¿con estos grupos se puede dialogar? O sea, a lo que voy es que yo no estoy diciendo que un delito de incendio, porque haya un problema que se arrastra hace 150 años, no haya que perseguirlo como delito de incendio. O sea, la persona que quema 15 casas, que las instituciones funcionen, si no se puede hacer otra cosa, ¿ya? Ahora bien, esto no es muy nuevo. La CAM le declaró la guerra al Estado de Chile hace al menos unos 15 años que yo leí la declaración en que la CAM definitivamente ocupa esa expresión, le declaró la guerra al Estado de Chile. No recuerdo exactamente cuándo fue, porque la leí cuando salió hace 10 o 15 años. Con respecto al ultimátum, porque son dos declaraciones distintas, para que se entienda, la de la CAM y la de resistencia a Lafkenche. No, por supuesto que ese ultimátum no tiene ningún sentido, y además que ese ultimátum tiene dos particularidades que son dignas de análisis, ¿no? La primera es que son cosas, las que aparecen, los puntos, que efectivamente podrían estar en una mesa de diálogo, ¿ya? Autonomía, territorio, eventualmente indulto, etc. Pero cuando tú le dices a un gobierno que no te vas a sentar a dialogar y que tiene que cumplir esos 5 puntos sin conversar contigo y que la amenaza contraria es violencia, bueno, obviamente que lo único que hace es alejarse a la posibilidad de que cualquiera de esas cosas ocurra, ¿ya? Y lo otro que tiene de particular esa declaración es que cuando, por poner un ejemplo, la actual comunidad de Temucuicui, que fue la que animó estos debates las semanas anteriores, se tomaba el fondo de los urban, pero solo el fondo de los urban, porque ese era el que ellos reivindicaban como propio, como que se lo habían robado en la contrarreforma agraria, no calificaba como terrorismo, porque una de las definiciones más populares a nivel internacional del terrorismo establece que la violencia tiene que ser no dirigida, ¿cierto? O sea, dirigida hacia la totalidad de la sociedad. Todos pueden ser potenciales víctimas. Y esta declaración bordea bastante cercanamente la definición internacional de terrorismo, lo cual es una novedad. La de la resistencia a Lafkenche. A tu juicio, ¿la declaración de la resistencia a Lafkenche, Mapuche Lafkenche hoy día, bordea el terrorismo? Como declaración, yo no soy experto en pero eres abogado, que sí, ya te aproxima bastante. Pero claro, la expresión que se usa a nivel internacional es indiscriminada. Es decir, hay una amenaza de violencia indiscriminada ante el no cumplimiento de una determinada exigencia al país. Y aquí claramente yo no veo que haya una amenaza de violencia discriminada, sino que pareciera ser indiscriminada. Y lo último, déjame también entender que el pueblo nación mapuche, cuando uno le reconoce su condición de nación, justamente también reconoce que hay una diversidad absoluta, como en cualquier nación. Por lo tanto, no hay que entender que estos son los mapuches, sino un sector. Pero eso hablamos de los nombres específicos de los grupos que se han manifestado hoy día. Si no era una corrección. Francisco Undurraga. Mira, a ver, varias cosas. La primera, yo creo que el subsecretario Monsalve, a quien conozco y tuve el placer de trabajar con él en la Cámara de Diputados, y además habiendo él sido diputado de la región, lo que le da, digamos, un bagaje y una cercanía distinta y que es absolutamente rescatable y que además entiende de manera más vívida qué es lo que está sucediendo ahí, a diferencia de la ministra del Interior. Aquí el buenismo, que es lo que vivimos con Isquia Siches
cuando fue el día martes después de asumir, claramente termina en el desastre que termina y afortunadamente no termina, digamos, con riesgo de vida ni para ella ni para la gente que la acompañaba. Dicho Perdón, lo anterior, un segundo, ¿le reconoce algún mérito, alguna característica en particular a Isquia Siches el haber retirado o haber corregido los términos de Wallmapu por los efectos que tenía? Bueno, pero hay que ver si es que esto sigue o no sigue, porque si el resto del gabinete o el resto del aparataje del Frente Amplio, que es la coalición inicial y más importante del gobierno del presidente Boric, sigue hablando de Wallmapu, no hemos terminado nada. Léanse a Rodríguez Elizondo a propósito de la constituyente en relación a los pueblos-nación y los problemas que podemos tener con Bolivia en el norte de Chile en relación a este tema. O sea, aquí las cosas no solamente son para ganar adeptos o presentarse como buenas personas. El presidente Boric me parece bien que vaya a Argentina, pero el presidente Boric al menos debería haber ido a la Araucanía. La Araucanía no solamente está compuesta por este grupo, espero que reducido, pero que le hace mucho daño de terroristas a esa zona y que nos deja vivir. ¿Pero qué tiene que ver con Argentina? Lo que declaró, perdón. No, el viaje a Argentina. No, que tendría que ir también a la Araucanía. Pero no es contradictorio que un presidente vaya a Argentina y vaya a la Araucanía. Es una cuestión de prioridades. Estoy hablando de las prioridades. Las prioridades después hablamos de Argentina, pero las prioridades en Chile están marcadas. Dicho lo anterior, creo que también es sumamente importante aquí que no solamente el subsecretario, digamos, señale que no se va a negociar, digamos, bajo la coerción, y que me parece correcto, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a desarrollar? Porque finalmente el problema que se observa en la Araucanía y en la macrozona sur, no solamente además en la región, porque ya tenemos amenazas de toma de terrenos en Valdivia. No es solamente, esto ya está llegando, digamos, más al sur. Entonces, ¿cuál es la posición política que el presidente Boric va a tener y que le va a bajar a sus ministros para que efectivamente se pueda conducir una solución que Pero todos si lo ha planteado, esperamos? diálogo. A ver, Isabel. Yo sí, dos cosas. Sí, pero una cosa, un tema de fondo, en general respecto de la violencia y en particular respecto de la violencia en esa zona, entendiendo, y en eso lo comparto con Gonzalo, que en esa zona hay problemas de diversa índole. La violencia es uno y probablemente la que afecta a mayor cantidad de personas en esa situación. Pero un tema de fondo respecto a la violencia son dos, creo yo, como grandes máximas de un gobierno, de una democracia. Primero, siempre tiene que quedar claro desde la autoridad política, especialmente, tolerancia cero a la violencia. O sea, que quede claro que la violencia nunca va a ser una vía legítima ni de acción política ni de ninguna naturaleza. Y en segundo lugar, un mensaje muy claro de respaldo a las víctimas. O sea, los gobiernos tienen que ponerse de parte de las víctimas, porque esa es una forma que tienen también de expresar su rechazo a la violencia. Espérate, ese es el tema de fondo. Y en el tema de forma, yo creo que esa primera semana de gobierno del presidente Boric se generaron también unos gobiernos no solo con decisiones, sino también con señales. En menos de 48 horas se habló de presos políticos. Monsalve salió a decir que no habían presos políticos. Media hora después se habló de Wallmapu, y Wallmapu tiene una serie de connotaciones. Pero no un tema nada más que diplomático con Argentina, eventualmente con Bolivia, ni un tema del limítrofe territorial, ¿verdad?, de conflicto, sino que también tiene una connotación, no seamos ingenuos, tiene una connotación política. Cuando la delegada presidencial del Biobío sale 19 horas después del ataque, que es lo que reclama hoy día el gobernador del Biobío, ¿verdad?, reclama eso, 19 horas después del ataque, sale a hablar de Wallmapu, se está riendo un poquito de las víctimas de alguna manera, ¿no? ¿Es así, Natalia, a tu juicio? A ver, yo creo que el lenguaje es muy importante y creo que hasta que no cambiemos la nomenclatura tenemos la región de la Araucanía y la provincia de Arauco como territorios con conflictividad. Yo creo que querer darle una connotación más ideológica o quizás también una denominación cultural antes de poder establecer si vamos a ser Estado plurinacional o no, etcétera, es un poco complejizar las cosas y no significa, si yo digo región de la Araucanía o provincia de Arauco, que esté menos identificada con el problema que allí se desarrolla. Sí creo que es importante dar señales. Creo que hoy día, insisto, el subsecretario Monsalve ha ido en la línea correcta. Creo que hablar de Estado de Derecho, hablar de no negociar en violencia, no te hace una persona menos de izquierda,
no te hace alguien que no esté comprometida con los temas, en este caso de la cuestión mapuche, sino por el contrario, visibiliza una forma de abordar los temas que tiene que partir por el orden público, pero que no termina allí, sino que va a seguir, por cierto, con un diálogo con quienes quieren dialogar y también con los temas, como decían acá, multifactoriales que tienen que ver con pobreza y desarrollo en una zona donde ser mujer, por ejemplo, y estar en una zona rural es bastante más deficitario que en otras regiones del país. Gonzalo Winter, yo sé que va a querer tomar pero quiero meter otro tema para que usted después juegue con él. Juegue, me refiero. Entonces voy a dar dos respuestas. Sí, no, pues probablemente sean breves y concisas, no hay problema para todo esto, corre. El tema de IFE que se instala nuevamente, IFE Quinto Retiro, se instala... Ingreso familiar de emergencia. No, sí sé lo que es el IFE, pero yo tenía un apunte... No, pero... Es que como que miraste con cara sorprendido. No, por eso digo, yo sé que va a hablar sobre el tema de Araucanía, pero le pongo el tema sobre la mesa inmediatamente. La necesidad de un IFE, ¿hay alguna posibilidad de que se anuncie un IFE o se estudie Sí, un IFE? me voy a hacer cargo. A ver. Sí, para cerrar el asunto anterior. A ver, yo estoy de acuerdo con que los niveles de violencia que estamos viendo son inaceptables porque muere gente, porque se les queman las casas a las personas. No se puede vivir así y un Estado no puede decir simplemente, mire, sabe que por la cantidad de injusticias que han ocurrido, cualquier violencia se vuelve justificada. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Y lo quiero dejar para problematizar porque en el fondo yo creo que este panel no aporta o no termina de avanzar si es que solamente todos decimos esto es inaceptable, porque es obvio que es inaceptable. Lo mismo que pasó cuando trató de entrar Isquia Temucuicui y alguien agarra una metralleta frente a la ministra del Interior y en los paneles de televisión lo único que me preguntan era, ¿pero esto es aceptable o inaceptable? Ya, pero no, es inaceptable. No los demandan, pues hombre, no ocupan ni siquiera... Déjame hacer mi punto. Pero sí yo hago el llamado a entender que la estrategia policial militar se aplicó en los últimos 15 años, o sea, en exclusiva, ¿cierto? Y salió súper mal, po, porque esto ha proliferado y proliferado y proliferado y hay más violencia y más grupos y la violencia abarca más territorios. ¿Cuál es el plan, como dijo Francisco, entonces? No, yo no sé cuál es el plan, pero lo que quiero decir es que la declaración de la CAM y la declaración de la resistencia a los Kenche no echa por la borda la necesidad de diálogo. Lo que te está diciendo es que quizás esos dos grupos van a quedar fuera del diálogo. Y que quizá va a haber un acuerdo en donde la violencia de ellos quede como ilegítima. Nunca y han con estado en los otros acuerdos. de diálogo anteriores, me parece. Es que allá quiero... No, yo tampoco creo que hayan estado. Pero allá quiero entrar a una parte media polémica, ¿ya? ¿Con quién se puede dialogar y con quién no? Obviamente la declaración de la CAM es muy clara. Porque cualquier diálogo se trata de que dos partes se dejen de agarrar a balazos. Y la declaración de la CAM dice, yo no tengo ninguna intención de dejar de agarrarte a balazos. O sea, lo dice más o menos... Y no quiere participar del diálogo. No, lo dice muy claro. No va a haber diálogo y dice, yo voy a seguir el camino del Huaychán, ¿cierto? Que yo entiendo que la traducción más correcta sería guerra, ¿ya? Sin embargo, los procesos de transición a nivel mundial tienen entre sus... Y esto a nivel mundial, no estoy hablando solamente de Chile, tienen como elemento de la esencia que las partes deben perdonar cuestiones que son imperdonables, ¿ya? Y el mejor ejemplo a nivel mundial de eso es que para recuperar nuestra democracia nos tuvimos que sentar a conversar con una dictadura que había bombardeado la moneda, matado a 3.000 personas y había hecho una dirección de inteligencia nacional que había puesto bombas y que había entrenado a un perro para violar personas. Nos tuvimos que poner de acuerdo con esas personas y aceptándoles que durante 15 años tuvieran un sistema artificialmente empatado, porque si no, no había forma de avanzar hacia la recuperación de la democracia. No estoy diciendo con eso que hay que sentarse con estos grupos. Lo que estoy diciendo es que el diálogo es complicado y a veces, como lo muestra la historia de Chile, como lo muestra la historia de Colombia, como lo muestra la historia de la mayoría de los países de América, el diálogo significa tragarse sapo. IFE. Vamos a cambiar de tema inmediatamente. Sí. Yo entiendo que esta semana los ministros Marcel y Grau anuncian un plan de reactivación económica que incluye un IFE laboral. No, yo no estoy haciendo el anuncio por ellos, pero yo me imagino por lo que... ¿Continuación del que ya venía en el gobierno anterior o...? Eso se lo dejo a ellos, pero va a haber IFE laboral, va a haber subsidio... ¿Universal? No, eso se lo dejo a ellos. Es que es relevante la universalidad. Pero va a haber una inyección de dinero que va a promover el empleo formal. Más allá de lo que digan ellos, ustedes como diputados, como bancada, ¿serían partidarios de apoyar un IFE laboral universal para todos o hacer focalización? Todo eso tiene que ver con las otras medidas, porque también el ministro Marcel ha anunciado que va a haber un aumento de la inversión pública muy importante, que va a haber nuevos subsidios a pymes, que va a haber una reactivación en algo que ellos le llaman los sectores rezagados.
turismo, cultura, etcétera, que fueron los más golpeados por la pandemia, en donde se va a inyectar mucha plata. ¿Y Quinto Retiro avanza? ¿Cómo lo ven? No, yo creo, o sea, soy absolutamente contrario. Creo que el camino es la reactivación económica, que si alguna vez discutimos del retiro del 10%, era en un contexto distinto, en donde el Estado le estaba diciendo a la gente no vaya a trabajar, y ahora lo que el Estado va a hacer es decir, vamos a poner plata. Ojo, no estoy diciendo que sea culpa de alguien, no se podía ir a trabajar porque no había vacuna, ¿cierto? Y ahora el Estado va a poner plata para que la gente vaya a trabajar. Francisco, IFE laboral... A ver, yo creo que toda acción que conduzca, digamos, a la reactivación económica es bienvenida. Y así tiene que ser. Pero no solamente tiene que ver, y aquí entronco un poco con lo que la discusión anterior, no solamente tiene que ver con el hecho de inyectar dinero a las pequeñas y medianas empresas, sino que además es generar los entornos para que puedan desarrollar su proyecto económico. Y desde ese punto de vista, si nosotros tenemos todavía la zona cero captada, digamos, por violentistas durante todos los viernes, y hay zonas del país donde no se puede hacer comercio, porque además está subvencionado, digamos, de alguna u otra forma, o demasiado permitido, digamos, el comercio ambulante, no vamos a llegar nunca a ninguna parte y no vamos a hacer lo que de verdaderamente tenemos que hacer, que es formalizar el trabajo. No desformalizarlo. Y desde ese punto de vista, bienvenido sea. Me alegra mucho, digamos, que ahora vayamos a votar en conjunto por el rechazo a los retiros, situación que yo la pongo en duda en relación del colectivo Parlamento. Yo creo que esto va a ser efectivamente muy duro para el ministro de Hacienda y va a poner en riesgo, digamos, el proyecto político del ministro Marcel, a quien yo respeto mucho y lo apoyamos mucho como presidente del Banco Central. Natalia, y los militantes o los parlamentarios, las bancadas PPD, ¿cómo están evaluando estas ayudas económicas? Bueno, yo creo que hemos debatido harto sobre el tema, muchos, de hecho lo estoy viendo en la foto que ponen acá, muchos de los parlamentarios del PPD han sido, digamos, muy protagonistas de la solicitud del quinto retiro, pero creo que a partir del lanzamiento del programa del ministro Marcel puede haber espacio para cambiar la perspectiva respecto a aquello. Es muy difícil en términos ¿cómo decirlo? En términos comunicacionales competir con lo que es un quinto retiro. Por razones obvias, porque no va a haber subsidio ni nada que se iguale a quienes les quedan fondos, por supuesto. Pero creo que nosotros somos parte de un gobierno que está apostando a dos cosas sobre las cuales hay que poner ojo antes de caer en esto, que tiene que ver con la reactivación económica por una parte y con una reforma de pensiones en serio. Por lo tanto, yo espero que prime la cordura y en eso tengo que trabajar también. Primera cordura, subentiendo entonces que se opongan al quinto retiro habiendo una ayuda económica del gobierno. Al menos que lo evalúen en su mérito y que debatamos sobre eso, sí. Ojo, que no es solo ayuda, es reactivación, que son dos cosas distintas. Porque lo que estamos apostando es que la gente viva bien de su trabajo. Recuperación, dice. Que es otra cosa. Por supuesto, Isabel. No, yo mira dos cosas. Una cosa muy breve respecto a la recuperación económica. Hoy día leía al ministro Mario Marcel, que ha sido súper claro, una entrevista muy clara, y él plantea primero que el país para resolver los problemas sociales necesita crecimiento y que el crecimiento necesita inversión. Y dice también en algún momento que se necesita reducir al mínimo las incertidumbres. Entonces, por una parte, el plan de reactivación, que vamos a conocerlo en la semana, pero en segundo lugar, el gobierno tiene que ser consciente también que las incertidumbres en general, incluida la violencia a la que se refería Francisco Undurraga, que le genera, ¿verdad?, especialmente a las pymes de muchos sectores, no solo de Santiago, sino también de regiones, cierta inestabilidad. Pero yo creo, respecto del quinto retiro, yo creo que el gobierno, hoy día el gobierno del presidente Boric enfrenta un problema de distinta naturaleza al problema que enfrentó el gobierno del presidente Piñera con el primero, el segundo y el tercer retiro en sus bancadas parlamentarias y en el Congreso. Entonces había efectivamente una carencia de plata, ¿verdad? La gente no estaba trabajando, muchos habían perdido el empleo, no podían ir a sus emprendimientos, pero hoy día el problema que enfrenta el presidente Boric tiene que ver con el temor creciente de los chilenos a perder sus ahorros previsionales. Ustedes podrán decir que es un temor infundado, yo creo que hay razones que alimentan ese temor. Algunas señales tienen que ver con señales que ha dado el gobierno y otras con señales que ha dado la convención y que esta semana hicieron mucha noticia. El gobierno, la ministra del Trabajo en los primeros días hace, ¿verdad?, una declaración que después sale a corregir, que se prestó para mucha confusión. La ministra Isquia Siches también hace una declaración que también se prestó para confusión. Y hoy día
al presidente Boric le publican una entrevista en el diario El Clarín, en Argentina, ¿verdad? Y cuando se le pregunta, presidente, ¿los chilenos van a ser dueños de sus fondos de ahorro previsional? Y él contesta, los chilenos van a ser dueños del derecho a recibir una pensión, que evidentemente no es lo mismo que ser dueño de los fondos. No, espérame. No, que yo quiero, porque ustedes saben perfecto lo que está detrás de lo que están perdóname, diciendo. Matías, yo voy a redondear. Lo que estoy planteando es que hay un creciente temor de los chilenos porque hay señales muy seguiditas y bastante contundentes del gobierno y otras de la convención. ¿Cómo lee la frase del presidente Boric? Porque con eso vamos a cerrar. Bueno, ¿No lee como que no da certezas? Es que no sabemos cómo es el proyecto de reforma previsional que está pensando el gobierno. Leemos al ministro de Hacienda y habla de un proyecto de reforma previsional. ¿Usted cree que él tiene dudas todavía de que los fondos, los stock que le llaman los expertos? No, es que no solo el stock, también son los fondos futuros. También los chilenos quieren saber qué pasa. Es que son distintos, pero usted dice, el stock yo le creo al gobierno que efectivamente no lo va a tocar. Pero a los chilenos también les interesa saber del futuro de sus cotizaciones. Nosotros llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados, Matías. O sea, son dos temas muy importantes, llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados que fue votado por amplísima mayoría, en el cual se mantenía el 10%, se hacía crecer un 6% más las cotizaciones y 3 iban a un fondo individual no administrado por la AFP y 3 a un colectivo. Entonces ya ha habido un acuerdo en relación a ese tema. Si ese 6 posterior o 8, si es que discutimos y consideramos que eso va a ser, digamos, va a ir todo a un fondo distinto, cambia absolutamente las reglas del juego. Dicho lo anterior, además me preocupa, en la misma línea de lo que dice Isabel, las declaraciones y la censura que vivió una AFP que tuvo que sacar su publicidad por decir que los fondos eran de las personas, pues. Lo dijo la ministra y el superintendente de AFP le ordenó suspender esa publicidad. Esa censura es imperdonable. Gonzalo Winter, ¿cómo debemos leer las palabras del presidente Boric? Hay gente con temor de que le expropien la plata que tiene en su cuenta individual de las AFP. Sí. ¿Por qué? Porque hay una campaña sistemática de mentiras deliberadas al respecto. ¿Pero cuáles son las mentiras? Jamás, ni Daniel Jadwe, ni Gabriel Boric, ni Eduardo Artés han hablado de expropiar la plata que entró como plata individual. Otra cosa es que habiendo otro sistema de pensiones, efectivamente va a haber parte, como está diciendo Francisco, va a haber una parte del ahorro que entre a una cuenta nacional o que sea una parte colectiva, un fondo solidario, un fondo solidario, etcétera. Pero la plata que está en su cuenta, actualmente, la que entró a su cuenta como plata individual, pero la futura. Nadie ha propuesto, nadie ha propuesto expropiarla. ¿Y por qué es importante decir que nadie lo ha propuesto? Porque todo el que diga que esa plata se podría expropiar no está equivocada. Del próximo mes. Déjame terminar, no he terminado. El 10% el próximo mes, no el adicional. No he terminado porque estoy yendo al punto más importante. Usted tiene que saber que como nadie lo ha propuesto, cualquier persona que diga eso no está equivocada. Esa persona le está mintiendo, que son dos cosas muy distintas. Y Matías, quiero hablar de cuál es el verdadero problema que tenemos con el quinto retiro. Uno, que justamente el modelo de AFP es el que ha hincado el diente con respecto a que no debe existir seguridad social, sino propiedad privada individual. ¿Y qué pasa? Cuando la AFP Habitat le dice a la gente, esta es tu cuenta, esta es tu cuenta, esta es tu cuenta, la gente con mayor razón dice, bueno, ¿por qué no tengo la clave de mi cuenta? ¿Por qué no puedo retirar plata sin mi cuenta? No, pues porque no puede retirar plata. Ustedes generaron la mejor campaña ustedes les dijeron, ustedes les generaron la posibilidad ustedes les dijeron que no era bueno que existiera seguridad social. Y lo último, pero esto aquí vamos a estar de acuerdo todos, es que la gente no comprende, que muchas veces la gente no comprende el impacto negativo que va a tener en su billetera un retiro, porque van a subir las tasas, porque va a subir, porque va así, pues hombre. Pero obviamente que la situación va a cambiar. Natalia, para cerrar. Yo creo que efectivamente acá se mezclan dos cosas. Yo creo que cuando estamos hablando de un sistema de seguridad social, que es lo que yo entiendo que queremos implementar, o un sistema de ciertas, digamos, certezas, claramente la discusión sobre los ahorros individuales debería clarificarse, sobre todo porque para muchas personas hoy día existe un temor respecto a que no puedan heredar, etcétera, porque nos fraguamos con un sistema de ahorro forzoso individual. Dicho eso, creo que hay que ser lo suficientemente claro, también para socializar que un sistema de verdad de seguridad social tripartito no van a ser fondos individuales.
porque así es en el mundo. Por lo tanto, dividamos... Ni un poco, ni un porcentaje. O sea, Nada la individual, experiencia... ¿mixto o la reparto? experiencia Todo lo del que tú quieras sistema... ahorrar como excedente. Exactamente. Ese Por es lo el tanto, modelo. el sistema de seguridad Depende social... del acuerdo que lleguemos. Porque Bueno, por eso te con los digo, votos que hay en la que por Cámara eso- probablemente pero haya una con parte lo que sí diciendo sea. ella Pero es- con lo, Está que bien, nos, usted termine, con lo que Sonia. nos estamos planteando es un sistema de seguridad social o un régimen de bienestar que tiene esa línea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer lo suficientemente claros y debatir respecto de cómo se hace la transición, cómo esos fondos que hoy día son de cuentas individuales pasan digamos, en el futuro a este otro pozo, etcétera. Tenemos que hacer un debate. Para todos no es obvio que sea un sistema más solidario. Eso es algo que tenemos que conversar. 75% de las personas dice apoyar, digamos, el sistema Ya, pero la individual. plata de su cuenta no va a ningún lado. No, por supuesto que Isabel, no. para Exacto. cerrar, por favor. No, a ver, primero a Gonzalo, especialmente. Primero, yo creo que es muy delicado cuando uno acusa de mentirosos o de campañas, en fin, porque ¿sabes lo que pasa? Es que eso no te permite a ti, cuando te obsesionas y dices son mentirosos, porque lo veo mucho en redes sociales, no le permite al gobierno y a los que van a tomar decisiones ir al fondo de lo que está en el corazón de esa gente que está sintiendo eso. Eso en primer lugar. No es mentira, hay muchas señales confusas, ¿ya? Y cuando hay tantas señales confusas, vale la pena sentarse y decir, ¿qué vamos a hacer? Y decirlo lo antes posible, porque no importa no solamente, yo entiendo que el ahorro que Yo sé ya... que tú entiendes. Yo entiendo que el Eso es ahorro lo que que me está... molesta, No, que tú pero lo es que entiendes espérate, es que hay un punto perfectamente. bien importante y esta es la duda. No es solamente el ahorro que ya tienes al momento que se va a promulgar esa reforma previsional. Es también, y eso también preocupa a una nueva generación que está ahorrando, que está cotizando No, y pero quiere son dos saber discusiones qué va a distintas, pasar con eso. su ahorro. Se comprende un sistema de seguridad social en donde hay un componente que es solidario, que hoy día existe también, y un componente que es individual. Pero los chilenos quieren saber si ese componente individual va a ser de ellos, de sus familiares cuando se mueran, etcétera. Y son dudas razonables y muy legítimas. Este es un país que... Eso sí, pues, pero lo que dijiste en el bloque anterior no. ¿Pero qué dije en el bloque anterior? Que Hay había una duda preocupación. razonable No, si no, acaso no. les iban a sacar la No, plata de no, su yo actual cuenta. dije que había un temor creciente. Y eso no es así. No hay temor O sea, creciente. la Tú mismo duda, lo reconociste. la duda se aumenta Pero cuando tú dices eso en pero televisión. Gonzalo, hay un temor sabiendo creciente. que no es Y cierto. tú mismo dijiste, hay un temor creciente. Bueno, pero ahí Muy tenemos... bien. Porque tú lo acabas de decir en Gonzalo televisión y Winter, eso aumenta el Francisco temor. Undurraga, Pero bueno, pero Natalia si estamos aquí Pierdentil. hablando de Le eso, agradecemos simplemente- haber estado esta noche Yo con ¿sabes que no nosotros. yo creo que hay Pausa y volvemos. señales, y hay señales que son contundentes en ese sentido. O sea, cuando se tienen que corregir tantas veces las